En este programa especial, le mostraremos los casos y las evidencias que demuestran que el gobierno de los Estados Unidos y Rusia han recuperado los restos de naves de origen no humano que han caído a tierra o han sido derribadas por poderosos sistemas de defensa. Las imágenes y la información que serán expuestas en esta investigación especial son la base de las pruebas referidas por el ex oficial de inteligencia de la Fuerza Aérea David Grush, quien ha declarado bajo juramento haber tenido acceso a algunos de los secretos más sensibles del gobierno de los Estados Unidos, y que ponen de relieve que desde hace décadas resguardan materiales, naves y cuerpos biológicos de origen no humano. El gobierno estadounidense ha estado al tanto de evidencia real de formas de inteligencia extraterrestres que de otro modo no se explicarían, y de ser así, ¿cuándo cree que ocurrió por primera vez? Me gusta usar el término no humano para explicar el origen. Mantiene abiertas las opciones científicas. Ciertamente, como lo hablé de manera pública previamente en la década de 1930. ¿Podría darme los nombres y títulos de la gente con conocimiento directo y de primera mano y acceso a los programas de restos de choques recuperados? Y quizás cuáles instalaciones y bases militares en donde estará ubicado el material recuperado. Y sé que muchos congresistas van a decir que vayamos al Área 51. De todos modos, ya no hay nada ahí. Nos movemos como un glaciar cuando los delatan. Estoy seguro que las casas rodantes se van a retirar, pero por favor. No puedo discutirlo públicamente, pero puedo darles información a la comunidad de inteligencia y al inspector general. ¿Y podremos tener todo esto en el esquife? Si pudiéramos obtener uno con usted, ¿sería posible? Seguro, si usted tiene el acceso apropiado, sí. ¿Qué programas especiales de acceso cubren esta información y cómo es posible que hayan evadido la vigilancia por tanto tiempo? La pregunta aquí entonces es: ¿cuáles son los casos documentados e investigados a los que el ex oficial de inteligencia podría haber tenido acceso y de los cuales se tiene bajo resguardo y ocultos? Revisemos los archivos de Tercer Milenio. Uno de los primeros accidentes de una nave de origen no humano habría sido registrado el 13 de junio del año 1933 en una región al norte de Italia. El investigador italiano Alberto Pinotti publicó recientemente una serie de documentos que prueban la veracidad del primer accidente de un objeto de tecnología no humana. De acuerdo a los archivos presentados el 13 de junio de 1933, una nave circular de unos 4 metros de diámetro se precipitó sobre una colina cerca de la ciudad de Malerno, ubicada en el norte de Italia. Después del impacto, se generó una gran explosión y un gran incendio, lo que originó que los pobladores en el área se acercaran y vieran el objeto en forma de disco y a 2 de sus ocupantes que salieron corriendo, alejándose del accidente. En la documentación se confirmó que el dictador Benito Mussolini organizó un equipo especial para recuperar los restos de la nave y poderla trasladar a un lugar secreto, donde al parecer fue analizada por personal científico y un grupo de ingenieros. Se creó entonces un departamento secreto llamado Gabinete RAS 33, el cual se encargaría de investigar los fenómenos aéreos anómalos y desarrollar armas avanzadas en lo que se había recuperado. Sin embargo, el secreto no duró demasiado tiempo, ya que en el año de 1945, al finalizar la Segunda Guerra Mundial, las fuerzas estadounidenses ocuparon Italia y se apoderaron de la nave de origen no humano, así como la información y todos los materiales recuperados. Al parecer, la nave fue llevada directamente a los Estados Unidos, donde sería estudiada por la Fuerza Aérea y la CIA. Las revelaciones de esta información fueron confirmadas por el ex oficial de inteligencia de la Fuerza Aérea David Grush, quien bajo juramento en audiencia pública mencionó que había otros incidentes además del ya conocido estrellamiento de una nave de origen no humana en 1947 en la región de Roswell, en Nuevo México. El incidente del 13 de junio del año 1933 en Italia debe estar contemplado dentro de estos proyectos secretos de recuperación y estudio de tecnología no humana a la que se refirió David Grush. Estamos seguros que los principales proyectos de recuperación y análisis de tecnología no humana y los cuerpos biológicos de origen extraterrestre corresponden a 3 casos históricos reportados en los alrededores de la planta nuclear de Los Álamos.
En el memorándum llamado Guy Hotel, que es el archivo histórico más consultado del Buró Federal de Investigaciones, el cual fue redactado por el agente secreto Hotel y está dirigido al director del buró John Edgar Hoover. En el mismo se relata cómo fue que este agente fue informado por personal de la Fuerza Aérea sobre 3 incidentes relacionados con objetos voladores no identificados en territorios del estado de Nuevo México en los Estados Unidos. Entre 1945 y 1948, al menos 4 naves no identificadas cayeron a tierra, muy probablemente debido a la interferencia que generaron radares muy potentes de microondas para la protección del único lugar donde se producían bombas atómicas en 1947. En esta área tan sensible se registró el primer caso en San Antonio. Permaneció oculto por más de 70 años. Sucedió el 16 de agosto de 1945, cuando una nave de características inusuales se estrelló, justo un mes después de la explosión de la bomba nuclear detonada el 16 de julio de 1945 y conocida como la prueba Trinity. Remigio Reme Vaca y José Padilla, en ese entonces 2 pequeños niños, llegaron montando sus caballos hasta la zona de la caída luego de escuchar una explosión, y así se convertirían en los únicos testigos directos del accidente. Uno de los aspectos más sobresalientes del caso es que estos chicos tuvieron una visión clara de los seres que se accidentaron en la nave. De ese disco volador, unos días después de la caída, los niños extraerían una pieza de metal que conservaron y que se había mantenido oculta durante años. La nave y sus ocupantes fueron extraídos del lugar y llevados a un lugar desconocido hasta el momento. El segundo incidente estaría relacionado con el evento más famoso de la investigación del fenómeno ovni de todos los tiempos, el caso Roswell, ocurrido la noche del 3 de julio de 1947, ocasión en la que un ranchero de nombre Mac Brazel, al día siguiente de la caída de la nave, encontró en su terreno diversos restos del objeto, los cuales quedaron dispersos en una amplia zona de su terreno en la zona desértica de Roswell. Brazel dio aviso al sheriff local Larry Wilcox, quien a su vez notificó a la Fuerza Aérea, quienes acudieron al lugar y fueron los encargados de la recuperación de la nave, así como de los cuerpos de los tripulantes. De este evento en particular, quedó grabada en la memoria histórica el famoso comunicado de prensa que fue emitido por el mayor Jesse Marcel Jr., en el que se anunciaba al mundo el gran descubrimiento de este dispositivo de origen extraterrestre. Asimismo, el tercer caso que estaría relacionado con el memorándum de Hotel sería el incidente de la zona de Aztec en Nuevo México, ocurrido el 25 de marzo de 1948 y dado a conocer por el investigador Frank Scully en el año de 1949. Un evento en el cual, del mismo modo, se recuperó por parte del ejército norteamericano cuerpos y restos de la nave. Desde hace varios años, diversos investigadores y funcionarios del gobierno de los Estados Unidos han asegurado que el resultado de la recuperación de estas naves y sus tripulantes aceleró el conocimiento y desarrollo de tecnología avanzada, la cual fue integrada gradualmente a las fuerzas militares y eventualmente a la población civil. De lo que el ex oficial de inteligencia de la Fuerza Aérea David Grush expuso en la pasada audiencia acerca de lo que el gobierno de los Estados Unidos tiene en su poder tecnológico y cuerpos biológicos no humanos, estamos seguros se refiere a estos casos, los cuales están plenamente investigados y se cuenta con las pruebas y testimonios de las personas que estuvieron involucradas. El 27 de noviembre de 1968, una nave de características extraterrestres cayó a tierra en la zona de Sverdlovsk, en la zona central de Rusia. Debido a lo aislado de la zona montañosa, el objeto en forma de disco fue recuperado hasta el mes de marzo de 1969, después de que un campesino de la localidad lo encontrara y diera aviso a las autoridades militares. El ejército soviético, en ese entonces dirigido por la KGB, la principal agencia de inteligencia de Rusia, documentó en diversas filmaciones el proceso de recuperación de la nave, así como los restos físicos de un ser de morfología extraterrestre, el cual parecía ser el tripulante. El caso permaneció en el más profundo secreto hasta que fueron presentadas las imágenes en una televisora de los Estados Unidos.
Rusia, como podemos ver, también ha recuperado, analizado y encubierto en secreto la recuperación de tecnología y cuerpos biológicos de seres no humanos, de la misma forma como ha ocurrido en los Estados Unidos. No se vaya, que continuaremos mostrando más evidencias de estrellamientos y recuperaciones de naves no humanas en la Tierra. La intervención por parte de la inteligencia militar de los Estados Unidos en México también se ha registrado, especialmente en un caso de un estrellamiento de una nave de origen no humano el 25 de agosto de 1974. Se habría impactado en pleno vuelo con una avioneta civil en el desierto del estado de Chihuahua. Todo inició con la detección por medio de los radares estadounidenses de lo que en un principio se pensó que se trataba de un bólido que venía del espacio. Sin embargo, esta situación se desechó cuando el objeto cambió de dirección en diversos momentos. Militares de los Estados Unidos se preparaban para interceptar el objeto que pensaron caería al suroeste de Corpus Christi en el estado de Texas. Sin embargo, cambió su dirección y entró en territorio mexicano, perdiéndolo de vista precisamente en la zona de la población de Coyame. El ejército norteamericano se encontraba en constante estado de alerta de invasión o ataque a causa de la denominada Guerra Fría con la Unión Soviética, por lo que el acontecimiento cobró aún más importancia cuando se reportó que un avión Cessna 180 proveniente de El Paso, Texas, había aterrizado de emergencia en el punto y hora exacta donde los radares habrían dejado de seguir al extraño objeto. Sin embargo, la reacción de las autoridades mexicanas fue demasiado lenta, ya que el incidente tuvo lugar durante la noche o madrugada del 25 de agosto. Fue hasta el día siguiente, alrededor de las 10:30 horas, cuando se desplegó un operativo por parte del Ejército Nacional para ubicar la aeronave extraviada. Se reportó entonces a base el hallazgo del Cessna siniestrado. Sin embargo, en la bitácora se indicaba también la presencia de una extraña aeronave en tierra a escasos kilómetros de donde se había ubicado el avión estadounidense. Se detallaba en este informe que el mencionado objeto tenía forma circular. De inmediato, al enterarse del suceso, el gobierno norteamericano ofreció su apoyo a fin de recuperar ambas aeronaves, pero esta oferta fue rechazada por las autoridades locales. Sin embargo, en un hecho insólito, cuando el ejército de los Estados Unidos arribó a la zona, encontraron a los soldados de México muertos. Al creer que habían fallecido a causa de un virus, inmediatamente recogieron los restos y se marcharon rápidamente hacia un lugar aún no determinado dentro de la Unión Americana. Sin embargo, los pobladores de Coyame aún recuerdan que todo fue real, y aún se comenta cómo soldados de los Estados Unidos se llevaron a la nave de origen no humano, dándole sentido a cada una de las palabras del exoficial de inteligencia de la Fuerza Aérea David Grush, quien afirma que efectivamente Estados Unidos tiene bajo secreto los restos de naves y cuerpos de sus tripulantes no humanos. En mayo de 1978 ocurrió un evento insólito. La provincia de Tarija, punto fronterizo de las repúblicas Argentina y Boliviana, los pobladores de la zona vieron en el cielo un objeto largo que lanzaba fuego y creyeron que había explotado en terrenos cercanos a la frontera con Argentina. El extraño evento fue noticia en los medios más importantes de Latinoamérica e incluso en uno de Estados Unidos. Los pobladores de Aguas Blancas, Cañas, Pacaya, Bermejo, La Mamora y Mecoya lo vieron sobrevolar. Segundos después, escucharon un fuerte estruendo. Todo daba a entender que el extraño aparato se había estrellado en algún punto de la frontera. Luego del evento, se comentó que la NASA había enviado desde Estados Unidos un equipo para hacer una expedición en Tarija y que se habían llevado los restos de aquel objeto que habría caído a tierra, sin que hasta la fecha se haya podido negar o confirmar esta situación. No se vaya, que continuaremos mostrando más evidencias de estrellamientos y recuperaciones de naves no humanas en la Tierra. Ahora le mostraremos las evidencias y la investigación en torno a los casos más recientes donde han sido recuperados los cuerpos vivos y muertos de los tripulantes de naves de origen no humano que también fueron extraídas de los sitios donde cayeron a tierra.
De acuerdo a los documentos de la Fuerza Aérea de Sudáfrica, el 7 de mayo de 1989 fue reportada la presencia de un ovni cruzando el Océano Atlántico por la inteligencia militar de los Estados Unidos. De acuerdo a la dirección del objeto, debería ingresar al espacio aéreo de Sudáfrica algunos minutos después. A las 13:58, un ovni fue detectado sobre el territorio sudafricano. Se ordenó despegar a 2 aviones caza Mirage desde la base aérea Balala, los cuales interceptaron a la nave y le ordenaron descender. Al no responder a las órdenes de los pilotos, se les autorizó que dispararan con un rayo Maser, es decir, un rayo láser de microondas experimental llamado Thor 2, el cual derribó instantáneamente al objeto, el cual se precipitó en la frontera de Sudáfrica y Botsuana. De acuerdo al informe de los pilotos, la hora exacta del incidente fueron las 14:02 del 7 de mayo. Cayó dando giros en la zona del desierto del Kalahari en Botsuana, a 80 kilómetros de la frontera con Sudáfrica. Se organizó una operación que fue llamada Operación Diamante Plateado, de emergencia para rescatar esta nave, la cual se encontraba prácticamente intacta. Sin embargo, generó un cráter de 150 metros y una profundidad de 12 metros. La forma del objeto era discoidal, de unos 15 o 20 metros de diámetro. Las rocas y la arena que estaban cerca del objeto se fundieron debido al intenso calor. De acuerdo al testimonio de los militares de Sudáfrica, fue muy difícil acercarse al objeto debido a que éste producía un intenso campo electromagnético. Este incidente fue confirmado por Dithoko Seiso, el secretario del Medio Ambiente de Botsuana, en un reporte que fue publicado por el diario The Argus de Ciudad del Cabo. El objeto fue rescatado y llevado a una base militar. En ese lugar se encontró una puerta en la base de la nave. Ingresaron y en su interior se encontraron con 2 seres, los cuales mostraron una gran agresividad. Uno de los seres estaba herido. Ambos fueron llevados a instalaciones médicas para su atención. Ambos seres y la nave serían enviadas hasta el S4 del Área 51, se dice, a cambio de tecnología de guerra. Algunos incluso consideraron que fueron intercambiados por una bomba atómica. 7 años después, una llamada lo cambiaría todo. Una persona con acceso al S4 del Área 51 aseguraba tener un video de un ser que había sido llevado a esta base en 1989, un ser que habría muerto durante un interrogatorio en enero de 1990. De esta forma, los argumentos presentados por David Grush toman sentido y sustentan la afirmación de que el gobierno de los Estados Unidos resguarda materiales, naves y cuerpos biológicos no humanos. Este caso en particular cuenta con información verificable y es muy posible que sea uno de los proyectos a los que se refiere este exoficial de inteligencia en la pasada audiencia pública. Sin duda que el caso Varguiña hoy se encuentra en medio del ojo del huracán y puede representar la historia que motive e impulse la gran confirmación oficial de la presencia ovni extraterrestre en nuestro mundo. Personajes clave como Vittorio Paccaccini han roto el silencio y han afirmado en medios de comunicación que están esperando la autorización de las autoridades militares brasileñas para revelar evidencias en video y fotografía que confirmarían los hechos ocurridos el día 20 de enero de 1996, cuando una nave no humana y sus 2 tripulantes cayeron en la zona rural de Varguiña ante la mirada de testigos que hoy viven y que a pesar de sus temores están dispuestos a hablar abiertamente de cómo los seres extraterrestres que protagonizaron este fascinante hecho fueron recuperados por miembros del ejército de Brasil. Le presentaremos la más reciente actualización del incidente del ovni de la ciudad brasileña de Mague, ocurrido la noche del 12 de mayo del 2020. Un hecho desconcertante que ha sido ignorado por los medios de comunicación y que podría revelar que un objeto de origen extraterrestre pudo haber caído en una zona montañosa de esta localidad brasileña. Comenzamos presentándole un recuento de los hechos registrados en emisiones previas, en donde se exponen las evidencias conforme fueron surgiendo a partir de las extrañas circunstancias que rodean al caso.
Todo comenzó esa noche del 12 de mayo, cuando la tranquilidad de esta pequeña localidad se vio interrumpida abruptamente por el sonido de helicópteros, los cuales fueron registrados por los propios residentes. Minutos después, un testigo, a quien se identificó como Diego M., grabó el momento en el que en la zona montañosa de Maggie se observa un fuerte resplandor, indicando el punto donde se habría estrellado la nave. Al día siguiente, diversos testigos lograron videos de la presencia de helicópteros que volaban con insistencia sobre Maggie. Y más tarde fue observado un avión tipo Hércules que sobrevoló a muy baja altura. Algunos videos mostraron helicópteros militares aterrizando en diversos puntos de la localidad. Para ese momento, los residentes de Maggie se mostraban desconcertados y muchos se acercaron a la fábrica de armas denominada como Inbel, que se encuentra a 45 minutos a las afueras de la ciudad. En dicho punto, diversos pobladores grabaron un extraño incendio en una ladera contigua a la zona, y durante varios minutos reportaron fuertes detonaciones que se escuchaban a varios kilómetros a la redonda. Al mismo tiempo, quienes pudieron acercarse un poco más, grabaron el tronco de un árbol que aparentemente fue cortado como consecuencia del paso en la caída del objeto. Se encontró a testigos que relataron haber observado a fuerzas militares impidiéndoles el paso, y otros hablaban de haber presenciado la noche anterior un ovni de color rojo que era perseguido por helicópteros. El caso comenzó a tomar sentido cuando se filtró una misteriosa grabación anónima que exponía al ovni siniestrado semi-enterrado en la ladera. El objeto se aprecia de forma discoidal y muestra en sus alrededores rastros de fuego. Algunas fuentes señalaron que este video fue filtrado a las redes sociales por un militar que participó en las labores de ubicación y rescate de la nave. Más tarde, la periodista norteamericana Linda Moulton Howe tuvo acceso a una carta de un militar brasileño que se mantiene en el anonimato y en donde, de manera detallada y pormenorizada, le relata todo lo acontecido con la operación Organ Range, que fue el nombre clave asignado a la misión conjunta entre el Ejército de Brasil y un grupo de operaciones especiales de los Estados Unidos con el objetivo de ubicar la nave siniestrada, así como la recuperación de sus tripulantes. Esta carta resultó ser la pieza clave que permitió darle contexto a los sucesos que se tenían registrados hasta ese momento. La extracción de los materiales, cuerpos vivos y muertos de los seres biológicos no humanos, así como de la nave estrellada en esta zona de Varginha, en Brasil, confirma lo que el exoficial de inteligencia de la Fuerza Aérea David Grush ha declarado bajo juramento. Está oculto en bases militares secretas. Este es el más reciente de los casos que se ha registrado, analizado y documentado a profundidad en Maggie, Brasil, y que nos confirma cómo también la presencia de personal militar y equipos especiales irrumpen en la zona de forma rápida y casi imperceptible, y extraen todos los materiales, restos y a los ocupantes de las naves caídas a tierra. Es claro, existe un control total de este tipo de eventos, los cuales incluso son reportados al parecer directamente a la NASA, como siempre se explica, y a la inteligencia militar de los Estados Unidos, quienes al parecer saben perfectamente cómo actuar entre las sombras y recuperar esta tecnología y biología no humanas. Este tipo de proyectos secretos son de los que el ex oficial de inteligencia de la Fuerza Aérea David Grush está dispuesto a exponer ante la opinión pública, ya que tenemos el derecho a la verdad. Una que parece tratar de permanecer oculta, pero no por mucho tiempo.